Buenas tardes, don Jorge Femenías. Nos encontramos en esta primera sesión de entrevistas del primer Tribunal Ambiental. Hoy día estamos con el abogado, doctor en Derecho, Jorge Femenías, antofagastino, ¿cierto, don Jorge? Viví mucho tiempo en Antofagasta, así que siento como si fuera mi ciudad también, efectivamente. Don Jorge es especialista en Derecho Público, con énfasis en responsabilidad por daño ambiental y Derecho Administrativo Sancionador. Cuenta con 22 años de experiencia como litigante y consultor legal asociado a prestigiosos estudios jurídicos y posee una larga trayectoria académica como docente e investigador en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Don Jorge, para partir esta pequeña entrevista, luego de la charla magistral en la que usted estuvo presente con el equipo del Tribunal Ambiental, y en la que estuvo hablando sobre el daño ambiental, las demandas por daño ambiental, podemos partir explicándole un poco a la gente más o menos de qué hablamos cuando hablamos de, o cuando decimos demanda por daño ambiental. Está bien. Bueno, de nuevo, muy buenas tardes, Mariela. Gracias de nuevo, y en tu persona, hacia el presidente del tribunal, los ministros, gracias por la invitación a la charla magistral del viernes pasado. Fue un honor, muy contento y muy agradado de haber compartido con ustedes esta idea sobre el daño ambiental, que es lo que he venido trabajando hace algunos años. Lo segundo, una presión muy breve, no son 22, son solo 13 años de ejercicio. Muchas gracias por la precisión. Pero llegaremos, espero llegar a ese número algún día. Probablemente me queda un camino largo por aprender para ese minuto. Bueno, un poco lo que conversamos ese día, y tiene que ver con aquello para lo que me había invitado, son aquellas situaciones en las que un determinado agente, una empresa, un particular, un órgano de la administración del Estado, quien fuera, genera un impacto en el medio ambiente adverso que tiene condiciones de significativo, es decir, genera una disminución, un detrimento, un menoscabo en el medio ambiente, o en un componente ambiental o en el medio ambiente, de naturaleza significativo, esto es con alguna relevancia, y que por lo tanto da origen a una obligación que pesará en su contra de reparar esto. Obligación que se va a hacer efectiva, ¿no es verdad?, mediante una acción propia de la demanda, que llamamos demanda, ¿verdad?, mediante una acción en la que se ejerza esta pretensión de reparar el medio ambiente, y que en este caso es una acción que conocen precisamente los tribunales ambientales. Si uno tuviera que simplificarlo al máximo, entonces diría, es aquella demanda, ¿verdad?, simplificando el lenguaje, haciéndolo coloquial, que se interpone con la pretensión de que un determinado sujeto repare el daño que ocasiona al medio ambiente, y que es ese daño una disminución, un detrimento, un menoscabo que sea significativo, que tenga alguna condición de importancia y que se generó en un componente ambiental o en el medio ambiente. Y entonces, ¿cómo se establece, cómo un tribunal ambiental logra establecer ese daño? Y aquí entonces hay que partir de una situación previa. Uno debe decir, a ver, frente a esta situación, frente a este detrimento del medio ambiente, ¿quiénes pueden demandarlo? Quizás esa es la pregunta anterior. Y de conformidad a nuestra Ley General de Bases de la Administración del Estado, pueden hacerlo el Consejo de Defensa del Estado, en representación, no es verdad, de podrá hacerlo una municipalidad por los hechos que acaecieron en su comuna, nos indica la ley, y también podrá hacerlo una persona natural, persona natural o jurídica, pública o privada, que haya sufrido el daño, cuestión que ya hemos conversado con el ministro alguna vez. A mí también me merece algún reparo, pero es así como lo establece la ley. Entonces, cualquier persona que se vea dañado, sienta estar dañada, la municipalidad o el consejo van a presentar esta demanda, requiriendo que este sujeto repare, y lo harán ante el Tribunal Ambiental, que es el órgano competente para conocer de este tipo de juicios, una vez que entró en vigencia la ley 20.600, puesto que así se lo entrega la competencia y así se establece su legitimación en el articulado de esa ley. Y don Jorge, ¿qué pasaba antes de la institucionalidad ambiental, antes de la vigencia de los tribunales ambientales? ¿Qué pasaba con este tipo de hechos?
Estas acciones antes eran de conocimiento de la justicia ordinaria, es decir, de los tribunales civiles ordinarios, se conocía a través de un procedimiento ordinario de mayor cuantía, eso es un aspecto procesal técnico, pero era un procedimiento que tenía, al igual que cualquier otro en la que se demanda responsabilidad, tenía algunos problemas de una larga tramitación, procedimientos que, por cierto, eran conocidos por jueces que no alcanzaban el grado de especialidad que tienen hoy día los ministros de los tribunales ambientales, sumado al aporte del ministro científico, ¿verdad? Entonces, eran procedimientos que se conocían en la justicia ordinaria y que tenían, desde luego, se enfrentaban a todos los problemas o vicios que uno puede advertir en esa justicia y también, desde luego, aprovechaban todas las ventajas de estos magistrados que duda cabe también están preparados. Lo que pasa es que, claro, una judicatura altamente colapsada, con debates altamente técnicos, probablemente los resultados de esas demandas no eran muchas veces los esperados, cuestión que hoy día ha ido cambiando con la entrada en vigencia de los tribunales, donde el debate uno espera y uno advierte bastante más técnico desde el punto de vista ambiental. Y por lo tanto, mejor para el resultado final, que es si es que se acreditara una responsabilidad en la reparación del medio ambiente y si es que no, que a quien haya sido imputado sí pueda quedar libre porque no ha incurrido en esa conducta. Las demandas, en específico por daño ambiental, siempre buscan la reparación del medio ambiente. Siempre deben buscar la reparación del medio ambiente, esa es la única pretensión que debería ejercerse en una demanda por daño ambiental y no otra. Para otras pretensiones existen otros mecanismos, desde luego. Otros mecanismos incluso en el orden ambiental, hay el recurso de protección ambiental, habrán si son daños civiles, habrán demandas en sede civil, pero en lo que atañe a la competencia exclusiva del Tribunal Ambiental es ordenar medidas materiales de reparación del daño ambiental. Y cuando el daño ambiental se califica como un daño irreparable, ¿a qué debiera aspirar esa reparación? Es una pregunta muy interesante, la conversamos en su minuto. En mi opinión, y en la de alguna doctrina que va siendo cada vez un poquito más mayoritaria, debe utilizarse el mecanismo de la compensación ambiental, esto es pagar en moneda verde. La tentación, y así ocurría en los antiguos procedimientos, es que frente a un daño ambiental irreparable, pensemos en ese ejemplo tan tradicional, que es la corta de una alerce, ¿verdad? Una especie que va a demorar años, miles de años en volver a crecer, por lo tanto es irreparable. Pensemos en la extinción de una especie, se tendía a indemnizaciones pecuniarias sustitutivas, ya que usted no puede reparar el daño, bueno, va a tener que muta este objeto de la reparación en una indemnización de perjuicio. Yo soy con toda modestia de la opinión de que eso es una situación que quiebra el esquema mismo de la responsabilidad por daño ambiental y entonces si es que se presentara una situación así, lo que debería ordenarse es una compensación ambiental, reparo el medio ambiente con más medio ambiente. Y esto tiene una lógica muy sana. Lo que uno altera en definitiva son los servicios ecosistémicos de los componentes ambientales y por lo tanto en la medida que yo pueda reparar esos servicios ecosistémicos de manera similar como lo establece la propia ley, lo permite la propia ley, perdón, yo debería optar por ese tipo de condena y no de una indemnización sustitutiva. Y en ese sentido y en general, ¿cómo ve usted el avance de la justicia ambiental en el país? A mí me parece que precisamente uno de los grandes logros ha sido el separar muy bien los daños ambientales de los daños civiles emanados del daño ambiental, o, siendo aún técnicamente más preciso, del mismo hecho que ocasiona el daño ambiental. Porque es claro que un mismo hecho puede ocasionar un daño ambiental, un daño civil, incluso un daño penal, incluso una infracción administrativa, pero lo importante y un avance muy trascendente en la ley 20.600 es que separa esto y por lo tanto el procedimiento de reparación por daño ambiental está establecido previamente en el título respectivo, mientras que las demandas civiles de los daños civiles derivados del daño ambiental están ya retirados en un artículo, el 48 de la ley, ¿no es verdad? Y se rigen por otro procedimiento que conoce la justicia ordinaria. Era importante separarlo, porque la pretensión que aquí se busca es protección del medio ambiente, y no de intereses civiles o de particulares. Y los desafíos que aún están pendientes, principalmente, ¿cuáles cree usted que serían? Yo creo que hay que ser
todos, operadores del sistema, profesores, jueces, ministros, en fin, hay que tener paciencia. Pensemos que empieza a funcionar el segundo tribunal ambiental recién en el año 2013. Por lo tanto, el primer desafío de todos, me incluyo, es ser paciente con la judicatura, que empiezan a macerar una jurisprudencia que se tiene que ir construyendo a lo largo de los años. Es paciencia. Lo segundo, desde luego, es que los magistrados deberán potencializar esta nueva judicatura al amparo de sentencias de menor extensión, quizás más claras en sus considerandos, en los que se asiente ya ciertas bases muy necesarias, como qué es significativo, lo que hablábamos recién del daño, no es verdad, que se aclaren algunos criterios jurisprudenciales sobre causalidad, sobre la forma de determinar la culpa. Es decir, a la judicatura que uno agradece, que uno valora, le falta el paso propio de los años para que ya se vaya sentando, para que se genere una jurisprudencia sólida, para que los razonamientos jurídicos sean mejores, y en cuestiones tan formales que uno a veces es algo tan casi doméstico, pero en que sus sentencias sean aún más claras, aún más breves, y por lo tanto eso facilite la comprensión de la ciudadanía, de las propias partes litigantes. Pero yo creo que hasta ahora lo han hecho muy bien todos los ministros. Uno podrá, me ha tocado estar en los dos lados de la moneda, compartir o no compartir los criterios, pero siempre se agradece el esfuerzo técnico que hay detrás, el trabajo de los asesores técnicos del tribunal, y el que uno habla un lenguaje común, que es el lenguaje propio del derecho ambiental y del derecho administrativo en algunos de los aspectos que conocen el tribunal. Y respecto precisamente a lo que usted decía de que estas sentencias sean tan claras como para que las entienda también la ciudadanía, más allá de los actores y los actores específicos que litigan o que están relacionados con la justicia ambiental. ¿Qué nos falta por hacer, cree usted, para que la ciudadanía entienda el rol de los tribunales y de la institucionalidad ambiental? Bueno, precisamente uno de los instrumentos de gestión importantes es la educación ambiental, y en Chile la hemos explotado poco, es un pendiente no de los tribunales, de todos quienes intervenimos en esto, ¿verdad? Por lo tanto, ahí hay una primera labor de política pública probablemente, que es fortalecer, utilizar los mecanismos para que haya una verdadera educación ambiental. Y en lo que le queda a los tribunales, creo yo, es un aterrizaje, es quizás un poco absorber la propia cultura de la justicia ordinaria, en la que las sentencias prescinden de algunos datos que son innecesarios, solo se focalizan en algunos que son más relevantes, y en tratar, y eso es una costumbre de abogados, profesores, y en tratar de utilizar un lenguaje. La Corte Suprema ha hecho grandes esfuerzos ahora por acercar el lenguaje, evitar estas formas y estos modos tan propios de los abogados y tan decimonónicos, con lenguajes poco coloquiales, sin perder las formalidades, sin perder los códigos propios de un ejercicio de una ciencia como la nuestra, pero sí aterrizarlos y complementarlos. Y por otro lado, uno ve un tremendo avance. Yo lo sigo muy de cerca a los tres tribunales en sus redes sociales, y por ejemplo lo exponen en sus canales de las redes sociales de Facebook o de Twitter, cuenta el ministro la sentencia, de qué se trató. Entonces, ese acercamiento sin temor a banalizar nuestra profesión tan noble, nuestro ejercicio tan noble, sin temor a analizarlo, pero sí acercarlo. Yo creo que eso se valora, la utilización de las redes sociales, estos gráficos que se generan para anunciar las causas, aprovechar este refresco que es esta nueva judicatura por sobre la tradicional nuestra, donde efectivamente está todo tiene unos cánones muy estrictos. Acá me parece que todos los esfuerzos van en el sentido correcto. Acercar esto pasa por eso: simplificar el lenguaje, comunicar a tiempo, invitar a la comunidad a conocer al tribunal, a conocer la labor que se efectúa, pasantías no solo con establecimientos, casas de estudios superiores, también con colegios, con juntas de vecinos. Me parece que estas charlas, me parece que todo eso nos está ayudando a todos a una mejor justicia ambiental, más cercana a la gente, que es quien en definitiva tiene que entender mejor de qué se trata esto. Y por último, Jorge, la opinión, profesor Femenía, su opinión respecto a este tipo de charlas que está haciendo el tribunal, estas charlas magistrales, que hoy día son internas, pero que también el tribunal ha hecho otras acciones externas. ¿Cuál es su opinión de estas actividades? A mí tengo una doble opinión. A título muy personalísimo, yo me siento muy honrado con una invitación como esta, de poder compartir cuestiones sobre las que, como decías tú, llevo estudiando hace tantos años, pero es una invitación a ir a aprender de lo que hace el tribunal también. Es un honor en lo personal. Y a título general me parece que es una tremenda iniciativa,
de los ministros del tribunal, de sus funcionarios, que permite un intercambio rico de opiniones, que permite exponer, como nos ocurrió, opiniones a veces diversas sobre un tema en un ambiente de respeto, y al final del día todos quienes intervenimos en esto aprendemos un poco del otro, nos llevamos inquietudes, nos llevamos dudas y que nos van a permitir seguir trabajando mejor. Así que yo solo puedo felicitar estas instancias, además de, insisto, sentirme a título personal muy honrado con la invitación, pero felicitarla. Es un gran momento de intercambio y es importante que los tribunales también se den ese espacio. Avanza todo tan rápido, tener un minuto de reflexión hace muy bien, creo yo, al derecho ambiental, a la judicatura ambiental, al acceso a la justicia ambiental. Muchas gracias, don Jorge. Le agradecemos haber participado en esta entrevista, que es la primera entrevista que estamos realizando en este nuevo formato para poder acercar la justicia ambiental a las personas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y a través de su persona le dejo un fraternal saludo a todos los ministros, abogados, funcionarios del tribunal. Gracias. Buenas tardes.